Hola, ¿qué tal? Esto es su canal cristiano, Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo. Y bueno, en algunos videos realmente el Señor nos ha llevado a hablar de Romanos 8:28. Entonces el Señor me llevó a que realmente se necesitaba hacer un estudio realmente al respecto. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de todas las cosas ayudan a bien. Era algo que comentaba, he visto en series, en películas, en todos lados, la gente dice esa frase en muchos lugares y resulta que sí dice así la palabra, pero tiene requisito, y el requisito es que hacen a un lado lo demás, porque obviamente, y más aún cuando son películas o series no cristianas, obviamente pues no tocan la parte de Dios porque es muy sensible para la gente, empiezan a incomodarse, a molestarse y no lo tocan. Quizás muchos conozcan el contexto de esa frase, pero en realidad no les importa o no lo toman en cuenta. Hoy vamos a verlo desde el contexto. Vamos a ver Romanos 8:28, y Romanos 8:28 dice: y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Padre bendito, estamos delante de su presencia dándole gracias por esta oportunidad de poder compartir esta palabra. Padre, le pido que hable al corazón de las personas que van a escuchar este video, Señor bendito, tanto como ha hablado a mi vida. Gracias, Padre bendito, porque es un tiempo de ánimo, de fortaleza, de renovación, Padre bendito, porque alguien quizás está pasando por alguna situación de aflicción, de tristeza. Y sí, si bien usted me está llevando también a que hagamos una serie al respecto de lo que es la aflicción, Señor bendito, pero bueno, hoy nos vamos a centrar en todas las cosas que operan para bien. ¿Por qué? Porque la palabra son buenas nuevas, y lo que traemos para su pueblo son buenas nuevas, Padre. Gracias, le doy toda la gloria y la honra, pongo en sus manos la vida de cada una de las personas que están viendo este video. Pongo mi vida en sus manos y le pido, Padre, como siempre, yo me hago un lado para que sea el Espíritu Santo el que nos lleve a toda verdad. Gracias, le doy toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, Romanos 8:28 nos lleva a entender, dice, a los que aman a Dios, y dice, a los que son llamados con su propósito. Ahora bien, la realidad es que es fácil decir esto cuando todo va bien, cuando estamos haciendo, cuando no hay ninguna situación adversa. Es fácil decirlo cuando en la iglesia recibimos una prédica y estamos ahí y amén, y decimos sí, es verdad. Pero ¿qué tal cuando estamos pasando por aflicción? ¿Qué tal que estamos pasando por una enfermedad, o un ser amado está pasando por una enfermedad, o estamos pasando por un desempleo, situación económica fuerte? El asunto es que tu fe debe permanecer intacta cuando estás pasando todo esto, cuando te corrieron del trabajo, no sé, cuando alguien, quizá hasta un hermano en la fe te robó, te defraudó, te extorsionó, te humilló, cuando estás enfermo, cuando ves sufrir a tus hijos, a los tuyos, cuando lo que puedes ver alrededor es solamente desolación, aflicción, muerte, tribulación, etcétera. ¿Cómo poder decir que a los que aman todas las cosas ayudan a bien? ¿Cómo poder decir, si estás viendo en un lecho a tu hijo, a tu hija, y poder decir la frase, todas las cosas ayudan a bien? Bueno, punto número 1, y dice la palabra de Dios en Hechos 14:22. Fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe, y diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario, dijo Pablo, a través de muchas tribulaciones. Y también dice que es imposible que no tengamos que pasar por tribulaciones. Es imposible que no padezcamos tribulaciones, padecimientos, problemas, aflicciones, situaciones adversas. Es una realidad. Sin embargo, el Señor nos está recordando que Él no nos deja solo, que aun cuando estemos atravesando por situaciones adversas, la realidad es que nos tiene que quedar claro algo. Mateo 28:20 dice que Él estará todos los días conmigo. Él no me ha dejado solo, y dice aquí Mateo, en Romanos 8:28 dice: todas las cosas ayudan a bien. Cuando dice el Señor todas, también tenemos que recordar que el Señor no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y Él hará. Si dice todas, es subrayo
todas las cosas nos ayudan a bien, pero hay requisitos, ya lo habíamos dicho. Al principio dice a los que aman a Dios, y al final de la frase dice aquellos que fueron llamados conforme a su propósito. Punto número 2. Aún en medio de la aflicción, a los que aman a Dios, ya lo puntualizamos, todas las cosas ayudan para bien, obran para bien. Romanos 8:18 dice la palabra de Dios. Dice Romanos 8:18, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Punto número 2. Los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. El problema de muchos cristianos que cuando pasan por aflicción dejan de servir, faltan a la iglesia, dejan el cristianismo, es que no tienen un concepto de la eternidad. Solamente ven este tiempo y dicen es que Dios no me apoya, Dios no me respalda, y se atreven a veces hasta decir Dios no existe. El apóstol Pablo nos da a entender que efectivamente habrá aflicciones, pero al mismo tiempo se nos consuela diciendo que todas las cosas son para bien. Una cosa es segura: Dios siempre cumplirá sus propósitos en cada uno de nosotros. Tú no puedes comprender sus medios, cómo lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, pero para Dios nada de lo que te sucede es nuevo. Él ya vio el final de la película, por decirlo de alguna manera. Él ya vio el resultado, Él ya sabe el final de tu historia y sabe que todo lo que te está sucediendo obra para bien. Punto número 3. A los que son llamados, entonces el texto no va dirigido realmente a todas las personas. Este texto, aunque lo utilizan muchas personas que no son cristianas, la realidad es que no está dirigido a todas las personas, como muchos creen, o como todas las personas quieren entenderlo, o como lo dan a entender los libros de motivación, programas de televisión o redes sociales. No es así. El texto solo está dirigido a los que son llamados y que han llegado a amar a Dios. Ahora, entonces vendría a surgir una pregunta: ¿quiénes son los llamados? Romanos 10:9-10 dice la palabra de Dios en Romanos 10:9-10. Creo que muchos conocen esta escritura, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. El que lo cree en realidad en su corazón y lo confiesa con su boca, esa es la persona a la que está dirigido este texto. Los que no andan también conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, según Romanos 8:11, dice la palabra de Dios en Romanos 8:11. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. ¿Ven? Entonces es el Señor Jesús el que nos da vida a nuestros cuerpos mortales. Somos llamados, somos escogidos y somos renovados por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Entonces, los que no han creído, los que no quieren creer, los que decidieron descreer, los que andan conforme a la carne, los que no son guiados por el Espíritu de Dios, no pueden ni siquiera pensar que esta promesa aplique a su vida. O sea, no verán que aplique. Mateo 22:14 dice la palabra: porque muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Entonces, sí dice, por eso dice dos veces, dice, a los que aman a Dios y a los que conforme a su propósito fueron llamados. En realidad, muchos son llamados, pero pocos escogidos. ¿Cuáles? Los que realmente aman a Dios. Por eso son dos requisitos que se tienen que cumplir. Si se cumple uno solo, no sirve de nada. Punto número 4. Obran para bien a los que obedecen el llamado, pues el llamado no solamente se trata de creer, es de empezar a servirle, de llegar para servirle, de entender para qué fuimos llamados. Amén. Aún muchos que piensan que esta promesa es para toda la iglesia, sin excepción, es otro problema. De pronto en la iglesia el predicador da una promesa, todos levantan la mano y después de un tiempo dicen es que no sucedió nada, es que no pasó nada. No es para toda la iglesia, sin excepción. En realidad es solo para los que han escuchado el llamado de Dios y han dado un paso para servirle. Aquellos que se despojan, ¿sí?,
se despojan verdaderamente de todo lo que de todo lo que a Dios no le agrada, que le han entregado su corazón para servir en la obra por amor a nuestro Dios. Ahora no solamente o sea, ya empiezan a servir, sí, pero hay quienes sirven en su carne, a ojo, eso tampoco sirve, tiene que ser con un servicio con gusto, de corazón, amando a Dios. Punto número 5, Romanos 8:37. En Romanos 8:37 vemos que dice la palabra de Dios: pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero en todas estas cosas, o sea, si dice todas las cosas cooperan para bien, pero al entender también que eso es también en tribulación, en problemas, situaciones, bueno, todas esas cosas, también en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a estar exentos de problemas, de situaciones, pero en todas estas cosas somos más que vencedores. Seremos más que vencedores, y el ser más que vencedor no es tener una victoria y echarse a descansar creyendo que no vendrán más batallas. Eso es un error que muchos cristianos han cometido, no en su pensamiento, sino en su actuar. Ser más que vencedores es estar de continuo en batallas. Ser más que vencedores es vencer cada batalla, sin importar la situación. Es vencer cada batalla. Por ejemplo, el triste ejemplo del equipo Cruz Azul, en su tiempo tuvo muchos campeonatos, fue súper reconocido, después fue reconocido por ser el que más subcampeonatos tenía históricamente, y en promedios es de los mejores, tiene más campeonato que muchos equipos en su historia, pero lleva años sin título, y la gente se acuerda más de sus frustraciones, de sus fracasos, de sus derrotas, que de sus campeonatos, y aún hasta se mofan de los errores que han cometido, y hasta existe la palabra cruzazulear, ¿no? Que es cuando tienes que todo para ganar y terminas perdiendo de la más fea manera. Un más que vencedor no hace eso, no es alguien que vive de glorias pasadas. Glorias pasadas son glorias pasadas. No vive de glorias pasadas. Un más que vencedor es: hoy venzo, mañana venzo, pasado mañana venzo, y siempre voy venciendo. Y quizás sí se pueden perder batallas, pero no se perderá la guerra. Vive de tus victorias presentes, y en cada batalla quema tus barcos. Hubo les mentiría si les doy el nombre, pero hay una historia real, verídica, histórica, de un capitán que llegó con sus barcos a hacer la guerra contra otro país, y llegaron, y cuando desembarcaron quemó las barcas, y dijeron sus soldados: ¿y cómo vamos a regresar? Dice: vamos a regresar en los barcos del enemigo. O sea, él ya tenía asegurada él tenía la seguridad de que iba a ganar. Pues tiene un más que vencedor la seguridad de que de regreso de la batalla se va a regresar en los barcos del enemigo. Esto nos da a entender que aún en aflicciones nada nos puede separar del amor de Dios, y a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Ahora, requisitos: siempre y cuando permanezcamos tomándonos de su mano, pues somos más que vencedores en Cristo. No soy más que vencedor en mí, en mis fuerzas, en mi conocimiento y en mi entendimiento. Soy más que vencedor en Cristo. Punto número 6, ayudan a bien, aunque las cosas parezcan negativas. Ahora bien, empezamos diciendo que es fácil cuando todo va bien, pero ¿qué de las cosas negativas, de las situaciones adversas? Bueno, vamos a ver la historia de José. Para los que me siguen en el programa, en el comentario positivo de la Iglesia Internacional de Cristo en la radio, saben que tuvimos una serie, hablamos de una serie de Job. Nos centramos en lo que dijeron los amigos de Job, pero bueno, estudiamos la vida de Job, de sus amigos, y lo que el Señor dijo. Es un muy buen ejemplo, el cual el Señor me está mostrando que vamos también a pasar esta serie aquí en este canal. Pero bueno, vamos a extendernos un poco más con él, pero bueno, vamos a hablar de José. Es otro muy buen ejemplo de esto. José, en Génesis 39, dice la palabra en el versículo 2: y el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero y estaba en la casa de su amo egipcio. El Señor estaba con José. Algo bien importante que puedo ver es que el Señor estaba con José. Sí, es real que que el Señor estaba con José, pero aún así vemos Génesis 37 al 39, bueno, vemos una serie de cosas que le pasaron a José.
Sus papás se enojaron por los sueños que tenía, sus hermanos se enojaron por los sueños que tenía, los hermanos empezaron a odiarle, decían, reinará sobre nosotros, lo tiraron a un pozo, y no fue algo así como que dijéramos que lo bajaran con un lazo, lo aventaron, obviamente él cayó golpeado, lastimado, después de ahí lo vendieron como esclavo, llegó a Egipto, lo culparon de un delito que no cometió, pasó muchos años en la cárcel, y sin embargo la fe de él no menguó. Obviamente para nosotros es fácil decirlo porque vemos el resultado, él fue príncipe de Egipto, pero José no conocía el futuro, él no veía lo que iba a pasar, él solamente veía las aflicciones presentes, y vemos que fue odiado por sus hermanos, hasta sus papás se enojaron por sus sueños, sus hermanos se burlaban de él, le decían que era un soñador, trataron de matarlo, lo tiraron en el pozo que ya hablamos, lo vendieron como esclavo, fue acusado injustamente, fue echado en la cárcel, ayudó a explicar allí en la cárcel ya a 2 personas sus sueños, y uno de ellos, al que le fue para bien, se olvidó de José hasta el tiempo señalado. ¿Cuánto tiempo se olvidó? Pues no fue un día ni 2, y en ese tiempo pues José seguía en la cárcel. Entonces, y vemos, bueno, después el resultado, pero ¿qué fue lo que pasó por la mente de José? Él nunca se atrevió a darle la espalda a Dios aún con todo lo que estaba pasando. Punto número 7. Ayudan a bien porque los escogidos de Dios tiene un propósito para ellos. Aparentemente entonces, para José la tribulación iba de mal en peor, pero Dios tenía un propósito en él. Todo lo que le sucedió a José, Dios lo había preparado de antemano para que él fuera el gobernador correcto, justo, fiel. Él sabía ya lo que era la injusticia, él sabía lo que era el sufrimiento, él sabía lo que era la carencia, y entonces él iba a ser un gobernador correcto, justo y fiel, pero eso no lo sabía José, solamente lo sabía Dios. José no sabía que Dios lo estaba preparando para ser gobernador. Amén. Aquel que fue aparentemente un mal para José, y que veía José que la situación iba de mal en peor, bueno, pues Dios tenía un propósito en él. Todo lo que le sucedió a José lo preparó Dios para que él fuera el gobernador correcto. Se tornó entonces en un momento ese mal en un bien para él y su familia, porque a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Punto número 8. Génesis 45:5, dice la palabra de Dios en Génesis 45:5. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese el haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros. Ayudan a bien aunque no entendamos al momento. Obviamente él no lo entendió al momento, pero ya cuando habla con sus hermanos, una vez que se demuestra que él es se presenta ante ellos como el gobernador de Egipto, que él es José, les dice, no se entristezcan ni les pese el haberme vendido, pues para preservar vidas me envió delante de vosotros. Se dio cuenta José cuántas vidas se salvaron por el hecho de que sus hermanos lo hubieran vendido. Obviamente Dios no quería que se fuera vendido, pero esos fueron los medios que se utilizaron para que José llegara a ser lo que fue. José, al reconocer el propósito de Dios, exclama, para preservación de vida me envió delante de vosotros. Todas las situaciones, todos los sufrimientos que enfrentó José fue para aprender y también para pagar el precio por la preservación de la vida de su familia y de mucha gente más, pues a los que le aman todas las cosas ayudan a bien, porque hubo una hambruna en todo el mundo, y todo el mundo iba a Egipto para poder comer, para poder sobrevivir, y José fue el que proveyó esa vida, o Dios utilizó a José para eso. Cuando José vio el resultado, vio que todo ese dolor, sufrimiento, el esfuerzo, quizás hasta los castigos que le dieron en algún momento, valió la pena por la vida de su familia y las generaciones que siguieron a esa familia, y también para muchas naciones, porque a los que le aman todas las cosas ayudan para bien, y además se derrama la bendición alrededor de los que están cerca. Punto número 8, otro ejemplo. Vamos a ver a Jefté. Jefté, bueno, pues Jefté era fue uno de los jueces, pero empezó mal, empezó con una vida horrible. Jefté Galadita era un guerrero valiente, hijo de una prostituta, de una ramera. Y Galaad era el padre de Jefté, y la mujer de Galaad le dio hijos, y cuando los hijos de su mujer crecieron, echaron fuera a Jefté y le dijeron, no tendrás heredad en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. Obviamente,
los hermanos eran hijos de su esposa, y Jefté, hijo de prostituta, pues obviamente ellos no lo querían y lo corrieron. Y Jefté huyó de sus hermanos y habitó en la tierra de Tob, y hombres indignos se juntaron con Jefté y salían con él. Bueno, vemos que tenía en contra, primero, que era hijo de una prostituta. Segundo, que sus hermanos lo odiaban, pues era un hijo ilegítimo, bastardo. Vemos que se junta con personas indignas, o sea, lo peor de lo peor. Y era aborrecido hasta por los ancianos de Israel. Pero todo esto ayudó a Jefté para que se volviera, se convirtiera en un más que vencedor. Para que fuera un líder reconocido. Tanto que los que lo odiaron, los que lo echaron, los que lo corrieron, los que lo menospreciaron, después ellos mismos fueron los que le fueron a buscar, los que le llamaron para que fuera su líder y su caudillo, para que, como vemos una vez más, para los que le aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. 9. Bueno, pues hemos hablado de que debe de haber un propósito. Ayudan a bien cuando hay un propósito. Aparentemente le iba muy mal, a Jefté, pero cuando Amón hizo guerra con Israel, los ancianos que lo aborrecieron, lo buscaron para ser su jefe y caudillo. Eso lo vemos en Jueces 11, 6 al 8, dice la palabra. Y le dijeron a Jefté: ven y sé nuestro jefe para que peleemos con los hijos de Amón. Entonces Jefté dijo a los ancianos de Galaad: no me odiasteis y me echasteis de la casa de mi padre. ¿Por qué pues habéis venido a mí ahora cuando estáis en apuros? Y los ancianos de Galaad dijeron a Jefté: por esta causa hemos vuelto a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas jefe sobre todos los habitantes de Galaad. Galaad era la ciudad, su pueblo, donde él había vivido, donde lo habían corrido, y ahora querían que fuera el jefe en Galaad. Bueno, finalmente su pasado ya no importó que fuera hijo de una prostituta, ni que lo hubieran menospreciado, ni lo que le hicieron, ni cómo sus hermanos también lo odiaron. Lo único que importó fue que el propósito de Dios se cumplió en él al derrotar a los enemigos de Israel, porque a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y podré ser muy repetitivo, pero quiero que de verdad quede como rema en tu corazón, que tengas que entender que no importa la situación, no importa el problema, a los que le aman todas las cosas ayudan a bien. Punto número 10, ayudan a bien no importando la situación. Y vamos a Daniel, el libro de Daniel. Aquí pues son 4 ejemplos muy fuertes: Daniel, los amigos de Daniel y Daniel mismo. Primero, los amigos de Daniel. Hubo un decreto en donde no podían orar a otros dioses. Él abrió la ventana y lo metieron a los leones. Hubo un decreto donde se tenía que adorar solamente la estatua del rey Nabucodonosor, y sus amigos de Daniel no aceptaron, no se quisieron reclinar, y como el decreto era que tenía que morir el que no, entonces a ellos pues la situación es que los echaron a un horno de fuego. Entonces Daniel 3, 17 al 25 dice: ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos liberará. Pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos a la estatua de oro que has levantado. O sea, no importa si Dios me respalda o no, yo creo en Dios, y aunque no lo haga, aunque no me libre del horno de fuego, de todas maneras yo sigo a mi Dios, porque yo prefiero, lo dijo un caudillo mexicano de la revolución: prefiero morir de pie a vivir de rodillas. Y eso fue lo que decidieron ellos. No podían inclinarse ante nadie que no fuera su Dios. Entonces dice: aun cuando no lo hiciera, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de furor y demudó su semblante contra Sadrach, Mesach y Abednego. Respondió ordenando que se calentara el horno 7 veces más de lo que se acostumbraba a calentar. Obviamente, de la manera normal se morían, imagínense 7 veces, obviamente desde que entraran se iba a quemar. Y mandó que algunos valientes guerreros de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y los echaran en el horno de fuego ardiente. Entonces estos hombres fueron atados y arrojados con sus mantos, sus túnicas, sus gorros y otras ropas en el horno de fuego ardiente. Como la orden del rey era apremiante y el horno había sido calentado excesivamente, la llama de fuego mató a los que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. O sea, al abrir y meterlos, salió la llama de fuego y los quemó a los que iban a meter a Sadrach, Mesach y Abednego. Pero estos 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados en medio del horno del fuego ardiente.
Y bueno, vemos que ellos vieron dice el 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y levantándose apresuradamente preguntó a sus altos oficiales: ¿No eran tres los hombres que echamos atados en medio del fuego? Ellos respondieron y dijeron al rey: ciertamente, rey. El rey respondió y dijo: mirad, veo cuatro hombres sueltos que pasan en medio del fuego sin sufrir daño alguno, y el aspecto del cuarto es semejante al de un hijo de los dioses. Entonces estamos viendo aquí que el Señor Jesús, una vez más, nos muestra que no fue en el momento que hizo la promesa donde lo decidió, sino ha sido por la eternidad y para la eternidad. Mateo 28:20, todos los días estaré contigo hasta el fin del mundo. Entonces vemos que los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, por negarse a inclinarse a adorar una estatua de el rey Nabucodonosor, su rey terrenal y patrón en su trabajo, porque además era su jefe, fueron lanzados a un horno. Pero el Señor estuvo con ellos, los liberó de ser quemados. Aún en momentos como estos, entonces vemos que, uno, Dios siempre está contigo. Mateo 28:20, lo que decíamos: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Dos, que el Señor, en la situación aún la más difícil, hace lo imposible, lo que es para el hombre imposible, bueno, pues para Dios siempre va a ser posible. Nos va a librar con señales y prodigios. Deuteronomio 26:8, dice la palabra de Dios en Deuteronomio 26:8. Y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, con gran terror, con señales y milagros. Entonces, esa es la confianza que tenemos, que el Señor nos va a librar con señales y milagros. Aún en momentos imposibles para el hombre, vemos maravillas de Dios y nos ayudan a crecer en fe y confianza en Dios. Y punto número 3, esta fe y confianza también la sintió Daniel cuando ya lo hablábamos al respecto de cuando lo echaron al foso de los leones, donde Dios mismo le cerró la boca a los leones para que no hicieran daño a Daniel, y así Dios lo liberó de la muerte. Esto lo vemos en Daniel 6. Perdón. Daniel Daniel 6 es del 14 hasta el 28. Daniel 6 del 14 al 28 dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: al oír estas palabras el rey se afligió mucho y se propuso liberar a Daniel. No quería que fuera al foso de los leones, pero sabía que un decreto de él no podía ser no podía ser desobedecido, aún fuera él, y hasta la puesta del sol estuvo buscando la manera de liberarlo. Entonces aquellos hombres vinieron de común acuerdo al rey y le dijeron: reconoce, oh rey, que es ley de los medos y los persas que ningún mandato o edicto que el rey establezca puede ser revocado. El rey entonces dio órdenes que trajeran a Daniel y lo echaran en el foso de los leones, y el rey habló a Daniel y le dijo: tu Dios, a quien sirves con perseverancia, él te librará. Trajeron una piedra y la pusieron sobre la boca del foso, y el rey la selló con su anillo y los anillos de sus nobles, para que nada pudiera cambiarse de lo ordenado en cuanto a Daniel. Después el rey se fue a su palacio y pasó la noche en ayuno. Ningún entretenimiento fue traído a él y se le fue el sueño. Entonces el rey se levantó al amanecer, al rayar el alba, y fue a toda prisa al foso de los leones, y acercándose al foso gritó a Daniel con voz angustiada. El rey habló a Daniel y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, tu Dios, a quien sirves con perseverancia, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel que cerró la boca de los leones, y no me han hecho daño alguno, porque fui hallado inocente ante él. Y tampoco ante ti, oh rey, he cometido crimen alguno. El rey entonces se alegró mucho y mandó sacar a Daniel del foso. Cuando Daniel fue sacado del foso, no se encontró en él lesión alguna, porque había confiado en su Dios. El rey dio órdenes que trajeran a aquellos hombres que habían acusado falsamente a Daniel, y que los echaran a ellos y a sus hijos y a sus mujeres en el foso de los leones. No habían llegado aún al fondo del foso, cuando ya los leones se habían apoderado de ellos y triturado todos sus huesos. Amén. Bueno, pues aquí vemos que Dios le libró de una muerte, pero no solo eso. Vemos que después el mismo rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: que abunde vuestra paz. De parte mía se proclama un decreto, que en todo dominio mi reino
de mi reino todos teman y tiemblen delante del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente que permanece para siempre y su reino no será destruido, su dominio durará para siempre. Él es el que libra y rescata, hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, el que ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este mismo Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado del Ciro. Entonces, ¿cuál fue el resultado para Daniel y sus amigos? Bueno, los engrandeció Dios y los engrandeció el hombre y fueron prosperados, pero por lo que Dios hizo, porque a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Punto número 11. Aún en nuestras debilidades ayudan a bien. En la segunda carta de Corintios, capítulo 12, versículo 7, y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca. Acerca de esto 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí, y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Palabras de Pablo en su carta a los Corintios, y está hablando, dice que Dios, han hablado teólogos que quizás era una cojera, alguna enfermedad que tenía en su cuerpo, pero la realidad es aquí lo importante, bueno, aparentemente Pablo tenía alguna afección en su cuerpo. Algunos eruditos, como le decía, dicen que era una cojera, pero como sea, tenía una enfermedad o algo parecido. Pero lo importante no es lo que tenía, sino el para qué. Sino el resultado, pues vino a ser para bien de su alma. ¿Por qué? Porque él era un hombre con mucho conocimiento, reconocido por estar con el mejor maestro de aquel tiempo, Gamaliel. Obviamente él conocía la ley, y al llegar a Cristo, pues él era el que más sabía y se pudo haber enaltecido sintiéndose más que los demás. Entonces él mismo reconoce que evitó que se sintiera más que sus demás hermanos, más que los otros apóstoles, debido a su conocimiento y a la revelación especial que Pablo tenía, que el Señor le dio, pues a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Entonces él reconoció que esa debilidad en su cuerpo era para bien, no para mal. Segunda de Corintios 12, 9 y 10. 12 dice, Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces yo tengo que entender, en mi debilidad el poder de Dios se perfecciona, porque a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Punto número 12. Aun cuando no lo entendemos, ayudan a bien. Y aquí vamos a ver un poco de Job, aunque nos vamos a extender cuando estudiamos los amigos de Job. Pero bueno, dice, ¿quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Escucha ahora y hablaré, te preguntaré y tú me instruirás. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. De verdad me admira sobremanera que Job reconoce que hablaba cosas que no entendía. Muy pocas veces, y más aún el teólogo, el erudito, el sabio, el aparentemente sabio, humanamente, siente que... Es más, hay un dicho mundano que dice, es correcto porque lo digo yo. Él reconoció que hablaba cosas que no entendía, pero al final lo que solo había escuchado, lo que solo le había llegado de oídas, ahora podía verlo. Ahora él podía ver a Dios, ahora podía entender su carácter, porque en su mayor aflicción él logró acercarse a Dios. Ese es el punto, que muchas veces la gente lo que hace cuando viene la situación, el problema, se aleja de Dios en vez de acercarse. Vemos el resultado que hubo con Job. Job, en su mayor problema, lo que hizo fue acercarse a Dios y para conocerlo mejor. Así es el Dios y nuestro Dios, y Él lo hace a los que lo aman, pues todas las cosas ayudan a bien a los que le aman. Vemos en 1 Corintios 2:9 que dice, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, no han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces vemos que sí hay un propósito, pero si tienes el llamado y tienes el propósito, pero
no lo amas, no va a resultar, sino que las cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón de hombre, son las que Dios preparó para los que aman a Dios, para los que realmente lo aman. Por eso, si una persona no quiere creer en Dios porque quiere ver un milagro, pues Dios quiere que crea en Él para que pueda ver los milagros. ¿Por qué? Porque esas cosas que no ni el ojo vio ni oído yo son las que Dios preparó para los que le aman, no para los que no le aman. Entonces, una persona que no le ama, pues no puede estar dependiendo de ver un milagro para poder creer en Él, sino necesita creer en Él para poder empezar a ver milagros. Entonces, vemos aquí que vemos aquí que aún el problema, la situación, lo que estés pasando, no sé, a lo mejor hoy entraste o pasaste por este canal y aparentemente por casualidad. Para Dios no hay casualidades. Yo no sé cuál es la situación que estás viviendo hoy. Quizás tendrás desempleo, quizás haya crisis económica, alguna enfermedad, alguien se levantó en contra de ti, quizás te demandaron o te están difamando por alguna situación injustamente, quizás estás sufriendo por algo que sucede en tu casa, con tus seres amados, pero como dice una alabanza, en el dolor es mejor cantar. Dice, es un himno que se llama Cántico Celeste, y dice: pero en el dolor es mejor cantar. Entonces, quizás tu proceso tenga que ser largo, como lo fue con José, o extremo, como el de Sadrach, Mesach y Abednego. Pero sea cual sea tu situación, recuerda, Romanos 8:28, a los que le aman, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que son llamados conforme a su propósito. Vamos a orar. Padre bendito, le doy gracias porque esta palabra, cada que la vuelvo a leer, Señor bendito, usted me la da, pero cada que la vuelvo a leer, Padre, me alimenta, me renueva, me anima, Señor bendito, y me lleva a empezar a caminar en un hábito de, sí, es verdad que vienen situaciones, vienen enfermedades, vienen problemas, se levantan gigantes, Padre, en nuestras vidas, pero somos más que vencedores. Pero usted está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y lo más importante, todas las cosas ayudan a bien para los que le aman, y yo le amo, y yo sé que las personas que están viendo este canal le aman. Entonces tienen que empezar a aprender, Señor bendito, a que aún en la aflicción es mejor cantar, aún en la aflicción es mejor confiar en usted, aún en la aflicción es recordar que el más grande está a mi lado, y por eso voy a ser más que vencedor. Gracias, Padre bendito, le doy toda la gloria y la honra. Le pido que esta palabra sea de exhortación, consolación y edificación para quien está viendo. Como siempre, Señor, reconozco que los errores son míos, los aciertos son de mi Señor Espíritu Santo. Gracias, Padre. Pongo la vida de las personas que están oyendo este mensaje en sus manos, Padre bendito, que haga rema en su corazón, que se guarde la semilla, Señor bendito, porque algún día dará fruto al 100%. Gracias, le doy toda la gloria y la honra, y todo esto se lo oro en el nombre de su Hijo, mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, con esto terminamos este tema. Le doy gracias a Dios por su vida. Nos vemos a la próxima, y como siempre pues les pido que me regalen un like, que puedan compartir para que otros también puedan recibir esta bendición, y que me regalen un comentario en la caja de comentarios. Que Dios los bendiga, nos vemos a la próxima. Chao.